Bueno, bienvenidos a todos mis estudiantes de grado séptimo. Una vez más, muy alegre por estar aquí con ustedes. Vamos a continuar entonces con nuestras clases de una manera pues un poco más remota con este video tutorial. Espero sea del gusto de ustedes para comprender un poco más pues el contenido de los talleres y de los temas que hemos ido trabajando. Entonces, a continuación, vamos a tener en cuenta el siguiente ítem, la diferencia de las manifestaciones de Dios en el hombre y las principales religiones, y especialmente dentro de nuestras habilidades y dentro de nuestros temas, el ser humano se reconoce en relación con Dios, de manera trascendente con Dios, con la vida y con la historia, ¿no? Entonces vamos a tratar un poco avanzar en este tema en este día y ya posteriormente en las clases virtuales que tendremos, ya encontrándonos pues de manera más cercana, continuar con el tema. Entonces recordemos aquí que tenemos dentro de nuestras religiones y dentro de nuestros temarios, Dios se revela en la experiencia de una comunidad de fe. Una comunidad de fe necesariamente no quiere o no implica que sea una comunidad determinada, pero sí se da en grupo, es decir, se construye la fe en comunidad. Nadie cree de manera sola ni individual. Cada grupo, cada persona que tiene una creencia particular, pues se relaciona y construye comunidad. Y esa comunidad le ayuda a crecer en la fe. Entonces vamos a ver un poquitico aquí, unos minuticos, algo sobre el Islam. ¿Te imaginas el desierto? El auténtico desierto de arena, con dunas que se extienden hasta el horizonte como olas de un gigantesco océano, pero sin agua. Ese desierto que te imaginas está en Arabia. En estos áridos paisajes de tanto en tanto, surgen debajo de la arena unas fuentes naturales de agua, llamados oasis. Y en torno a ellos se desarrollaron las primeras tribus de la península de Arabia. Salpicadas a lo largo del desierto y muy distantes una de otras, estas tribus de pobres pastores y rústicos comerciantes nunca habían logrado llevarse bien. No, es mi camello. Mi camello tenía ¿Qué es tu 8 camello? jorobas. Tu camello tenía 2 jorobas. No, 8. Dos. Se peleaban y se robaban mutuamente todo el tiempo, hasta que un día llegó una fuerza invisible y asombrosa que surgió de entre la arena del desierto como el agua fresca de un manantial. Esa fuerza fue la fe, pero no una fe cualquiera, sino una enorme capaz de mover montañas. La fe en su religión llamada el Islam, que logró movilizar a todos los árabes y hacerlos luchar por un objetivo común, que rápidamente se propagó por todos los rincones del mundo, creando uno de los imperios más ricos, complejos y refinados de la historia de las civilizaciones. El profeta Mahoma. Hacia el año 500 de nuestra era, la Meca era una de muchas ciudades dispersas a lo largo del desierto, aunque tenía una particularidad. Allí había una gran piedra negra que creían caída del cielo. Mucha gente peregrinaba a la Meca desde diferentes lugares para meditar y orar. En el año 570 nació Mahoma, el humilde hijo de un comerciante. Como su padre murió cuando él era muy joven, tuvo que abandonar la vida en las tiendas para emplearse como pastor. Mahoma apreciaba mucho a toda esa gente que peregrinaba a su ciudad y solía charlar largas horas con ellos. Aunque no sabía leer, disfrutaba de las historias de Abraham y de Jesús y les recordaba con facilidad. Una noche cuando Mahoma tenía 40 años, mientras meditaba en una cueva del monte Hiram, tuvo una aparición del arcángel Gabriel. Mahoma
quedó consternado. No sabía si lo que había presenciado era cierto o tan solo un sueño. Pasado un tiempo, el arcángel se le volvió a aparecer y le dijo: no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Luego, el arcángel le transmitió 6.232 versos sagrados y le designó la responsabilidad de difundirlos y hacerlos cumplir a lo largo y a lo ancho de la faz de la tierra para salvar del infierno al género humano. Así fue como Mahoma se convirtió en el profeta de Alá, el único Dios y creador de todas las cosas. Igual que los judíos y que los cristianos, los árabes comenzaron a creer en un único Dios. Mahoma tuvo éxito entre su gente y muchos comenzaron a seguir sus enseñanzas. Él proclamaba la grandeza de Alá y el rechazo a la adoración de ídolos de piedra. Mientras cada vez más gente se acercaba a él, menos gente llevaba ofrendas al famoso santuario de la Piedra Negra. Y esto no le cayó nada bien a los jefes de las tribus locales. Mahoma y sus seguidores fueron amenazados y perseguidos, hasta que en el año 622, Mahoma tuvo que huir hacia la ciudad de Medina, donde se ocultó muchos años. Esta huida se llamó la Égira, y es tomada por el Islam como el año cero, a partir del cual se recomienzan a contar los años de su calendario. Al igual que el nacimiento de Cristo para los cristianos, o que el día de la liberación de Egipto para los judíos. El poder de la fe. Islam quiere decir sumisión a la voluntad de Dios. Todos los que comenzaron a seguir las enseñanzas de Mahoma fueron llamados musulmanes, que quiere decir creyentes. El Islam se basa en el Corán, un libro sagrado que reúne las enseñanzas que el arcángel Gabriel le dictó a Mahoma en sus apariciones. El principal mandato que Mahoma impartió a sus fieles fue el de propagar la fe a todos los rincones de la tierra o morir en el intento. Él les dijo que quien muriera luchando en nombre de Alá tendría asegurada la entrada al paraíso, donde cataratas de leche y miel y hermosísimas mujeres atenderían todos sus deseos. Más leche, por favor. ¡Ah! Pues así, ¿quién le teme a la muerte? La fe que profesaba Mahoma se volvió fuerte como el hierro. Luego de 7 años viviendo en Medina, en el 630 de nuestra era, el profeta había reclutado a miles y miles de fieles, formando un poderoso ejército. Mahoma asumió el comando y ordenó atacar a la Meca, vencer a los viejos sacerdotes y asumir el control de la ciudad. La conquista de la Meca fue la primera guerra en nombre de Alá, y esa ciudad se convirtió en el centro sagrado de los seguidores del Islam. Luego de la muerte del profeta Mahoma, en el año 632, la fuerza religiosa del mundo árabe sirvió de motor para la unificación de todas las ciudades y los pueblos de la península de Arabia. Y eso no fue todo. Los musulmanes luego emprendieron la conquista de un enorme... Bueno, entonces, como nos lo ha dicho aquí, este pequeño resumen, que es un poco más largo, lo iremos viendo poco a poco. Entonces vemos cómo Dios se revela dentro de una experiencia de fe. Y esa experiencia es precisamente lo que llamamos la trascendencia. Eso es lo que trasciende, la experiencia que tuvo este hombre con el arcángel San Gabriel. También la tuvo la Virgen María. Antes de eso, cuando el ángel le revela a María que va a ser la madre de Jesús, tuvo una experiencia trascendente. Pero en el caso de Mahoma y en el caso de Cristo, pues Mahoma fue posterior a la venida de Cristo. Cristo es el Salvador, es el Redentor, es el Señor, es decir, el Dios que se encarna. Y Mahoma, dentro de la religión islámica, tenemos que es una experiencia trascendente que marcó a un hombre y que gracias a esta mediación, a esta experiencia que él tuvo, pues desarrolló la unificación de muchos pueblos árabes. Entonces, ese es el gran aporte que muchas religiones hacen dentro de su experiencia y dentro de la trascendencia. Es decir, Dios tiene su manera de revelarse a los hombres con otros hombres, pero la principal revelación fue la revelación en Cristo. Ya posterior, ya dentro de otros pueblos, pues Dios toma
personas elegidas también por Él, que con un plan específico que lo hace llevar a una comunidad, precisamente como decíamos acá, una comunidad de fe, a cambiar su estilo de vida y sus costumbres. Y esto fue lo que logró que tantos pueblos que antes se peleaban entre ellos siendo hermanos, se unificaran y dejaran para la humanidad grandes avances científicos y literarios, porque toda esta parte árabe pues hizo mucho y lo iremos viendo poco a poco. Entonces esa trascendencia también tiene que ver pues con todo el origen de la creación, cómo Dios se revela al hombre a través de la misma creación divina, ¿sí? Anterior a todo, pues antes la creación del universo, el cosmos, toda esta parte del universo, del Big Bang, todo como Dios empieza a darle un orden lógico a todas las cosas. De esa misma manera, dentro de la creación que Él realiza, trasciende, Dios mismo trasciende tanto en su propia creación, trasciende en sus propias criaturas. Entonces trasciende como creador en sus criaturas, en todo lo que hace y revela para la felicidad de su propia creación. Y al crear al hombre, a Adán y Eva, también los crea a su imagen y semejanza para ser precisamente para tener siempre esa relación trascendente con Él. Dentro de esta creación del hombre, pues vemos cómo Dios también se toma el tiempo para crear de manera maravillosa y darle vida al ser humano, ¿sí? Entonces, el solo hecho de que un ser humano se geste durante 9 meses y tenga su proceso de desarrollo en el interior de una mujer, de todas las mujeres que pueden dar vida, es un misterio y es una experiencia que va más allá, es una experiencia trascendente. ¿Por qué? Porque el tener la vida, la chispa divina, que el hombre dentro de una mujer se dé otro ser humano, que un ser humano forje otro ser humano, ya hace parte de un misterio trascendente, que hay allí algo más allá de lo común, ¿sí? O sea, no venimos ni al azar ni nada. Alguien nos pensó, alguien se revela, ¿sí? Alguien está allí detrás de todo esto. Y así es como el misterio revelado es el dinamizador de la vida. Por eso volvemos entonces al principio cuando en las clases vemos entonces de dónde venimos nosotros y recordamos que tenemos allí un trabajo por realizar poco a poco, que es nuestro árbol genealógico. Recordar que ya lo habíamos hecho, pero tenemos que ir siempre retomando porque nuestro misterio no termina. Y allí precisamente seguimos interrogándonos qué es lo que nos aporta la filosofía, toda esta parte de preguntarse cómo es ese motor dinamizador, cómo es esa parte trascendente que nos construye y se manifiesta cada día en nuestra vida. Entonces, recordar el seguir trabajando en este árbol genealógico y en esas preguntas sobre mi propio misterio. Yo soy un misterio dinamizador, soy un misterio para Dios. Yo mismo soy un misterio que cada día que pasa se va revelando algo de mí, algo con Dios, algo con mi familia, con mi sociedad, en mi escuela. Entonces, hasta aquí dejamos este video tutorial. Más adelante ya veremos esta relación, este misterio revelado a través de la historia, cómo el hombre lo va develando y cómo el hombre se va relacionando con Dios también, pues de manera positiva y pues de alguna manera también de manera negativa. Entonces, un abracito para todos. Se cuidan mucho y un gusto haber estado hoy con ustedes a través de este video tutorial.